Continuamos con este sueño que se ha hecho realidad aquí en La Piedad, Michoacán, visitando todos esos rincones de México que no todos conocemos. Mantente en contacto con nosotros por medio de nuestro correo electrónico que es cbderinconenrincon@hotmail.com o por nuestro Facebook que es Rincón en Rincón, programa turístico. Hugo, La Piedad cuenta también con ciudadanos, gente ilustre y que de repente no ha sido así condecorada como debe de ser. Así es, bueno, La Piedad es otra parte que es digna de resaltar. Hemos dado a través de la historia muchos personajes que han tenido una importancia en muchos rubros importante. En literatura hemos tenido gente que ha destacado en la política, en los deportes, en la medicina, en muchas áreas. Hemos tenido gente que destaca en La Piedad y que nos falta primero conocerlos muchas veces los piadenses y después poderlos también enseñar a los demás mexicanos aquí cómo en La Piedad se ha generado mucha gente importante que ha trascendido en la historia de México. Después de las palabras del presidente municipal de La Piedad, Michoacán, vamos a conocer el proceso de elaboración del ya tradicional rebozo piedadense. En La Piedad, el rebozo constituye un legado, herencia pura de aquellas generaciones que antecedieron a las contemporáneas. Prácticamente no se puede referir a la historia de La Piedad sin mencionar en sus antecedentes más valiosos a la industria rebocera local, pues el rebozo no solo aparece en su haber como una prenda elaborada por los hábiles artesanos nativos de esta tierra, ya que por igual, esta prenda textil se ha llegado a consolidar como un elemento de la identidad del terruño. En La Piedad, Michoacán, existen noticias de la presencia de talleres manufactureros del rebozo desde los años finales del siglo XVII. Ya para el siglo XVIII, la producción de el rebozo era algo perfectamente tangible entre los piedadenses y tenía un verdadero auge entre las sociedades del México colonial. Y nos encontramos en una de las más antiguas y tradicionales fábricas de elaboración del rebozo piedadense. La Organización de Artesanos del Rebozo en La Piedad motivó que por el año de 1946 un grupo de trabajadores en el ramo dieran forma a la agrupación que ostentaría el nombre de Unión de Reboceros de La Piedad, misma que se entregó plenamente a las actividades propias de su especialidad por espacio de varios años, lapso de tiempo en el cual se obtuvieron resultados satisfactorios que redundarían en el beneficio colectivo y en el progreso de la sociedad piedadense. Este periodo benéfico se vería interrumpido en 1958, cuando surge la crisis obrero-patronal y que conduciría al surgimiento del Sindicato Único de Reboceros de La Piedad. Y sí, se hizo el sindicato, duró 5 años, pero ya era una guerra entre obrero y patrón. El sindicato se terminó porque se murió un patrón rebocero que tenía mucho sindicalizado ahí. Y afortunadamente llegó el padre Vicente Flores. Él empezó a hablar aquí en el templo del Señor de la Piedad sobre el cooperativismo, que decía que no había mejor forma para que la economía de los trabajadores tuvieran una fuente de trabajo. Sin embargo, el proyecto no recibió el apoyo esperado, por lo que el padre Vicente Flores recurrió al entonces presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, John F. Kennedy, quien respondió positivamente a la solicitud enviando productos de primera necesidad como azúcar, leche, maíz y trigo. ¿Qué se hizo? Que muchos trabajadores, por el interés de tener esa ayuda social, se vinieron a la cooperativa. Y también los hijos de los patrones reboceros venían aquí, pero iban a ver qué hallaban. Llegó a oídos del padre Vicente Flores y él mismo mandó cancelar la ayuda, la razón social a Estados Unidos. Y ya viene un desgarriate de la fregada. Finalmente, y luego de salvar innumerables obstáculos, el 26 de julio de 1963 se inaugura formalmente la Sociedad Cooperativa Textil Artesanal de La Piedad Cavadas, SCL. Para la manufacturación del rebozo existen sistemas diversos que facilitan el proceso de elaboración. En el sistema más rudimentario se empleó el telar de cintura, conocido en el estado de Michoacán como patacua.
Posteriormente se utilizó el llamado telar de pedal. Acompáñanos a ver el proceso de elaboración del rebozo. Un complemento e instrumento de la industria rebocera tradicional lo constituyen la denominada redina, ingenioso sistema manual con el que se fabricaban las canillas o carretes de hilo que se colocaban dentro de las lanzaderas con el objetivo de entretejer las piezas que habrían de procesarse en el telar. Estamos en uno de los primeros pasos para la elaboración del rebozo. A este proceso se le llama el urdido y ahorita vamos a ir aquí a que nos platiquen cómo es que se elabora. Encontramos aquí con Lupita, una de las personas que trabaja en esta fábrica de rebozo. Lupita, ¿qué estás haciendo aquí en el telar? Yo aquí hago el proceso de urdido y ahorita estoy urdiendo un fondo del 100 para rebozo grande. ¿Esto es el inicio para realizar un rebozo? ¿Es lo principal? Sí, aquí llega la articela en crudo en conos y ya de aquí yo preparo los hilos para fondo o tela. Luego se obtienen las llamadas bolas, concentraciones de material que tendrán una forma semiesférica y un volumen de acuerdo a la cantidad de rebozos que se manufacturarán. Buenas tardes, don José. ¿Cómo se le llama a esto que está haciendo ahorita? Amarrar, figurar el dibujo del rebozo. Esto es antes de teñirse, es lo que le va a dar el... Después de aquí de terminar el proceso sigue con la teñida. Concluido este punto, la articela se tiñe y se tiende al sol para su secado. El siguiente paso es el llamado desatar, que consiste en liberar los puntos amarrados cortando con un filoso cuchillo los puntos amarrados previamente. Después de teñir la tela, se tiende al sol y una vez que está seca, se quitan los nudos y después se retira para formar una madeja. Posteriormente, sigue el llamado repaso, proceso que consiste en meter los hilos en el peine del telar, luego se procederá al tejido de la pieza, para lo cual se utiliza tradicionalmente el telar y la lanzadera. Este último elemento lleva en su interior un carrete de hilo que será el que se cruce en un extremo a otro de las piezas tejiéndose a través de un constante movimiento de ir y venir. Finalmente, se tendrá la pieza completa tejida, misma que se seleccionará con tantas partes como rebozos comprenda esta. Una vez concluida esta última etapa de taller, se pondrán las piezas obtenidas en manos de otras expertas en el acabado total de la prenda, las empuntadoras. ¿En cada rebozo es diferente o hay determinado nombre de un rebozo que tiene que ir todo ya igual, ya tiene un patrón? Es diferente. Son diferentes, de diferentes tejidos y diferentes nombres de los tejidos. Aunque el uso del rebozo se atribuye a tiempos antiguos, en la actualidad esta prenda ofrece múltiples opciones modernas y vanguardistas para portarlo, ya sea a modo de accesorio, blusa, vestido e incluso a modo de cinturón o fajo. Sigue en contacto con nosotros por medio de nuestro correo electrónico que es cbderinconenrincon@hotmail.com o también por nuestro Facebook que es Rincón en Rincón, programa turístico. Sigue con nosotros en nuestro recorrido por los rincones de México. No te vayas, cuando regresemos te mostraremos los diferentes usos del rebozo artesanal de un modo vanguardista e innovador. Una de las industrias que mayor florecimiento ha tenido a lo largo de su historia es la elaboración del rebozo. Prenda única que le ha dado a la ciudad merecidos reconocimientos en el ámbito cultural, tanto nacional e internacionalmente.